música característica de los diversos discos que se sortean en cada uno de los talleres, tanto de teoría política como de lectura. 6 discos de clásica. Esto que van a escuchar a lo largo del programa es música de esos autores: Beethoven, Händel, Haydn, Bach, Schubert y algunos más como Brahms, Tchaikovsky, ¿quién más se me escapa? Mendelssohn, exactamente los que ustedes ya imaginan, comenzando con los grandísimos Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Händel, Schubert y demás. Bueno, esto, como les digo, 6 discos que se sortean entre la concurrencia que acude los sábados al taller de teoría política, 11 a 13 horas en el juglar, y los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde también en el juglar de Manuel M. Ponce 233. Acudan ustedes, lo voy a decir desde antes de comenzar la parte formal de nuestra emisión del día de hoy, lunes 26 de agosto del 2013. Miren ustedes, en lo que se refiere a la teoría política, el sistema de poder nos mantiene perfectamente aherrojados, nos mantiene atados en el corto plazo. No vemos atrás, no imaginamos adelante los posibles resultados, no. Únicamente el aquí y el ahora. No existe para nosotros más que el aquí y el ahora, y con eso no entendemos realmente lo que está sucediendo en nuestro país, porque como no tenemos la base, parecería que nos semejamos a esos sabios de una ciudad que visitó Gulliver en el libro de Swift, Los viajes de Gulliver. Y este lugar, créanme que yo no soy aficionado a las palabras altisonantes, este lugar se llama en el libro La Puta, y tiene una universidad. Esta alberga muchos sabios disparatados que intentan algo imposible. Por ejemplo, uno de ellos está buscando la manera de construir casas. Perfecto. Nada más que comenzando con el tejado, comenzando con los techos, y de allí continuar hasta rematar la casa con los cimientos. Así parece que estamos nosotros. El puro tejado, la pura azotea del edificio, que si Peña Nieto, que si el petróleo, que si la energía, el energético, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma política, en fin, las reformas. No salimos de esos puntos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la historia? No. Vamos a comenzar el edificio con los techos. Eso es el mantenernos a las masas sociales en el puro corto plazo, o como les he dicho, estudiando, analizando solo un rollo de la película, el 6, el 7, el 8, pero sin conocer el rollo número 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Por qué está sucediendo esto en el rollo número 6? Pues quién sabe. Miramos nada más el rollo 6 y no salimos de ahí. En cambio, en el taller de teoría política, vemos el aquí y el ahora, pero con su historia, como proceso cultural, proceso histórico, proceso temporal. Todo esto nos va sacando de esa horrible trampa
de esa ideología de lo más nefasto que es mantenernos en el puro corto plazo, sin más. Por lo mismo hago énfasis en que se necesita mucho el estudio de la teoría política para elevar esa cultura política, y en lo que se refiere al taller de lectura, para ir saliendo de ese hondón, de esa barranca, de ese precipicio horroroso que es, mírenlo en el exterior, véanlo allá afuera, la mediocridad en el pensamiento, en la acción, en los gustos, iba a decir literarios. Libro y medio leído al año, libro y medio, y esto de superación personal, de desarrollo humano, imagínense nada más. Entonces, por eso mismo, vivimos en la mediocridad, en el bolerito romántico, no sabemos ni qué carambas sea romanticismo, pero en eso nos mantienen precisamente quienes secuestraron nuestro pensamiento. Pensamos como ellos quieren que pensemos. Mírenlo en las redes sociales. El puro corto plazo y como eco de ecos, ecos de ecos de ecos de lo que dicta el sistema de poder por medio de sus voceros oficiales, como Osorio Chong, y oficiosos, como los López Dóriga y todos ellos. Eso es lo que nuestro pensamiento cree que es suyo y lo reproducimos. Miren las redes sociales. Yo respeto mucho no únicamente lo que piensa la gente, sino que a la gente misma. Yo eché todo mi resto periodístico a favor de las masas. No quiero nada ni tengo nada con el sistema de poder. Ni me hablo con él ni me habla. Yo todo el resto, digo, lo echo a las masas. Que las masas no quieran, ese es ya problema de ellas. Que no quieran salir de la mediocridad, allá ellas, que sigan con sombras de Javier Solís, que es reflejo de las puras sombras que son estos individuos. Allá ellos, si tienen esos gustos, si les encanta, hay esa palabrita, le encantó. Ayer oí en radio un horror de un pretendido son veracruzano. Yo que les tengo respeto, pues soy jaranero, pésimo pero jaranero. Oí ¿cuál fue? El conejito, algo así, pero desnaturalizado y con instrumentos extraños, horrible, caramba. Todo esto, la mediocridad lo pasa como... y luego dice uno de los que hicieron el disco, se lo presentamos a un pintor para que hiciera la carátula y le encantó. Se me hace pero tan horroroso. Hay vocablos que no aguanto. Le encantó algo que hizo uno y que diga que a otro le encantó. Qué impudicia, qué falta de decoro. Y otra palabra que fuera de la casa la Prepri, de las primeras del estudio de la práctica de plastilina y de juegos infantiles de chamacos de 3, 4, 6 años. Fuera de eso, el vocablo premio me parece horroroso. Bien dice el filósofo que quien desprecia los premios es porque se siente superior a ellos, y quien desprecia los premios es porque sabe que detrás está la cooptación. Mírenlo en los intelectuales orgánicos, esos que comen y beben a costillas del Fonca, de Conacultas y demás.
esos intelectuales orgánicos, algunos ya se murieron, pero otros siguen en activo y son vivos, 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 y además comen en la misma mesa, en este caso de Peña como antes de Calderón. Pobres de espíritu, vacíos, vacíos, son cascarones de sí mismos. Bueno, pero no era esto a lo que venía el día de hoy. De todas maneras, créanme, no es tiempo perdido esto que les hablo fuera del propósito que tenía desde un principio, en este caso de hablar de la importancia que tiene Cantinflas para el conocernos y reconocernos. Miren, no es tiempo perdido porque todo nos lleva a eso, a conocernos. Si somos mediocres, si buscamos el ideal, si intentamos salir de esa mediocridad, si seguimos metidos, incrustados en el horror de ideologías, de manipulaciones que ejerce el sistema contra nosotros. Pero entonces voy a hablar de Cantinflas. No respeto de él más que una intervención suya en Así es mi tierra, con Manuel Medel. Otra más, bueno, el Cantinflas primerizo, que era Cantinflas boxeador, Cantinflas cirquero, algo por el estilo. Y una única película. Fuera de esa, no reconozco ninguna de calidad de este hombre que me haga siquiera sonreír. Ahí está el detalle. Buena. Ahí hay una frase magnífica cuando en un juicio verbal, juicio oral, el fiscal le dice, ¿cuáles son sus generales? Pues no tengo generales. ¿Cuál es su característica principal, su virtud principal? Y él contesta, la facilidad de palabra. Esto lo define, porque si hay algo aberrante en Cantinflas es su manera de expresarse. Pero ahí está su virtud, y por eso mismo cantinflear es un verbo ya aprobado por ese mamotreto que nombran la Real Academia Española de la Lengua. Ya lo reconoce, cantinflear, que es hablar mucho y con muchos circunloquios para no decir nada. Es exactamente la forma que tenemos todos de expresarnos. Óiganlo en la radio comercial, óiganlo y mírenlo en la de plasma. Antes decía yo en el cinescopio y me corrigieron, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya no hay cinescopio, ahora es pura pantalla de plasma. Pues me la plasmaron en la mente y ahora tengo que decir, óiganlo y mírenlo en la de plasma. La forma enrevesada de hablar mucho para no decir nada. Y esto no cubre el campo terrible del sistema de poder que utiliza un lenguaje embustero, envenenado, para acarrear, para convencer a los cándidos, a las masas sociales. Dejen ver si hay algún defecto en la transmisión. Ya. Bueno, lenguaje enrevesado, decía. ¿Para qué hablo de pecas? Conozco Pecosville, pero pecas, bueno. Es que me dicen de que recuerde las pecas y me quedo diciendo, ¿pecas? ¿Dónde? Bueno, lenguaje enrevesado. Y aquello del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo,
que toma Sócrates como divisa, conocerse a sí mismo. A propósito, por allí alguien dijo esta sangronada: solo sé que no sé nada, Sócrates. Yo también, dice el tipo pero yo no lo ando presumiendo. Bueno, entonces, conócete a ti mismo. Óiganse hablar. Decía yo antes, el lenguaje envenenado y manipulador del sistema de poder. Vamos a afianzar el energético como herencia de los mexicanos para que haya progreso, que las familias vivan mejor y haya titipuchal de empleos. El lenguaje envenenado, no el que ilumina, sino el que oscurece, no el que aclara, no el que da vida, sino el que da muerte, no el lenguaje vivo, sino el lenguaje mortecino, el lenguaje para convencer a los pobres de espíritu. Ese es terrible lenguaje. Bueno, pero el que hablamos todos los días es el lenguaje con el que estamos honrando a un Cantinflas que como cómico, pues a mí se me hace muy mediano, muy mediano. Aquí en México creo que no hemos producido los grandes cómicos. Y algún viejo que diga, ay, el Panzón y el Panzón Soto y Benavides, y empiece a hablar de los grandes cómicos, incluyendo a Manuel Medel, que no me cae bien, y esto es malo de mi parte, no me cae bien como individuo, porque supe, por alguna biografía, que era codo, que era ruin. Yo perdono todo, que salió de la cárcel después de que asesinó a 2 que 3, bueno, pues, ¿por qué sería? Etcétera. No veo defecto ninguno que no pueda yo asimilar y perdonar, entre comillas, que no sea un individuo codo, amarretas, ¿qué más se dice? Marrajo. Ese vil, ese me parece despreciable. El que añuda con ella su dinero en la mano y no lo suelta, así vea la necesidad en el prójimo. Ese para mí es un ruincejo que no vale la pena comentar. Fuera de ese, todos son mis hermanos. Bueno, pues en el proceso de conocernos a nosotros mismos, el intelectual, el estudioso, recurre en la época moderna, desde a Samuel Ramos, en el libro La cultura y el perfil la cultura y el perfil del hombre en México, hasta filósofos como Leopoldo Sea, Emilio Uranga, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ya rebasado en muchos sentidos, los Caifanes y demás. Todos los filósofos que Santiago Ramírez, se me vienen a la mente conforme voy presentándolos, que ellos se han abocado al estudio del y de lo mexicano. Miren, para nosotros no es necesario llegar a esos extremos filosóficos. Mirar y oír a Cantinflas, ya no para soltar la risa ni para decir qué gracioso, sino para darnos cuenta que como él habla, hablamos todos, y como todos hablamos, habló él y sintetizó una forma de hablar muy nuestra, y en eso estriba su mérito. Piensen ustedes, ¿quién puede representar tan cabalmente
una faceta de lo mexicano como Cantinflas. Nuestra forma de hablar, tan defectuosa, tan empedrada de muletillas, que les digo, el lenguaje, hagan de cuenta que es el rostro maravilloso de una mujer de ojos dulcísimos, de sonrisa preciosa, 3, 4 pequitas en aquel rostro purísimo. Bueno, pues ese es el lenguaje. El que utiliza muletillas está produciendo en esa piel hermosa, en esa piel virgen, en esa piel jovencita, pústulas, lobanillos, ¿cómo se llaman estos otros? Lunar no, verrugas cerdosas, espinillas, todo lo feo de una piel enferma, es el parangón de una forma de hablar con muletillas. Ahora voy a intentar, honrando al Cantinflas que logró imitarnos, y al imitarnos, a lo mejor ni se lo proponía, no lo creo tan talentoso, al imitarnos, ponernos enfrente ese espejo donde vernos, donde contemplarnos, donde conocernos y reconocernos, repito, honrando a Cantinflas, voy a decir el habla de todos nosotros, que lo he tasado, lo he estudiado, lo he escuchado y lo he asimilado perfectamente, porque es de mucho interés para mí, que amo tanto el lenguaje, es mi medio de expresión. Escribo novela, relato, periodismo, ensayo y periodismo hablado en Radio UNAM, y mi vía de expresión es el lenguaje. Leo mis notas y me doy cuenta de que no cité a Jorge Portilla, que escribió Fenomenología del Relajo. Muchos filósofos, muchos estudiosos se han abocado al estudio de lo mexicano. Y yo, escuchando hablar a tantos, yo que tanto viajé en el metro, yo que tengo cercanía con tanta gente, por cuestión de mi periodismo, he recopilado mucho del habla popular, y aquí de memoria escribí hace rato algunos giros defectuosos, pero muy usados por algunos de ustedes, porque yo, ¿para qué digo de nosotros? Yo no. Voy a leer esta clase de lenguaje, a ver si alguno de ustedes se mira en este espejo. Óiganlo. Leo el final de lo que yo había escrito acerca de Cantinflas, 2 líneas, que no es importante, que no puso en evidencia algo de lo más trascendente del ser humano, que es su modo de expresar su pensamiento, que no, o sea,
digo, ¿no? Porque digamos, o sea, pues digamos que esto, digo, es un decir, pero ahora sí que como si dijéramos, porque, ¿cómo se llama? O sea, de repente, ¿no? Hoy inicia, ¿verdad? Mas, sin en cambio, tiene 2 días que lo dije, y hay que hacerlo a la brevedad, porque aplican restricciones. Vaya, pues que, ¿cómo se dice? Yo digo, ¿no? Bueno, sí, le digo, esto es muy, muy raro. Sí le digo y que no, pues que sí. Fíjense ustedes, que si me acompañas a ir al teatro y le digo, no, pues que sí, no, pues que sí. ¿Han oído ustedes esta expresión? Para esto, ¿verdad? Es una muletilla y es una especie de cartabón de quien no me dice. Sí, le digo, para esto ya, se dan ustedes cuenta que es un patroncito que siguen las comadres allá ¿para qué digo rumbos? No, me dice, sí le digo, y para esto ya habíamos, sí me dice, no le digo, para esto ya habíamos, y así sigue, y así sigue, y así sigue la plática, reiterativa con él. No, le digo, sí me dice, bueno, para esto ya habíamos hecho, bueno, esto, pero es muy definido de una cierta clase social que vive allá por los rumbos de, bueno, porque ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, ¿no? Hoy inicia. Ahora, somos mentirosos por excelencia, acuérdense. Venga por su prenda el sábado. El lunes tiene usted su coche ya afinado. Esos zapatos se los entrego el jueves. No, estoy allá a las 6 en punto, faltaré. Tú me conoces. Y la falla. Entonces, esa mentira es constante en nosotros, pero también es constante durante la plática sacar la verdad. Sí, es que yo tuve muchas ganas de ir, la verdad, porque la verdad, y dale con la verdad, lo que menos practicamos, lo que menos conocemos, la verdad, y dale con la verdad. Porque, bueno, yo voy con mi suegra y me la paso bien, la verdad. Dale con la verdad. Y seguimos. Mas sin en cambio, tiene 2 días que le dije, a la brevedad, porque aplican restricciones. Vaya, pues que, ¿cómo se dice? Yo digo, ¿no? Bueno, sí le digo y que no, pues que sí. Sí le digo y que no, pues que sí. Para esto, ¿verdad? Yo ya le había dicho, ¿no? O sea, sí, pero no, la verdad. Porque digamos que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? O sea, y bueno, tampoco, ¿no? Porque a mí me vale, porque está bien, ¿verdad? Pero tampoco, o sea, no, me vale. Entonces, aquí, ¿qué o de qué? ¿Qué o de qué? ¿Por qué? No digo, y ahora sí que tampoco, válgame. Así pues, y como me dice el Jerásimo, o como dice el Jerásimo en alguno de sus discursos, Jerásimo es mi primo, licenciado del Revolucionario INS. A veces, de repente, anda sobrio. Yo le presto una habitación en mi departamento de Cádiz. ¿Qué es para él la realidad? A ver si me acuerdo la definición clásica de los borrachos. Para él la realidad es una alucinación intolerable provocada por la abstinencia del licor. Pues el Jerásimo levanta el índice y dice, seguiremos
Continuando, seguiremos continuando a ver qué hay en el mensaje, que la chimoltrufia también habla así. Bueno, como digo una cosa, digo otra, ¿no? Bueno, pero en eso es un lenguaje construido ex profeso, y aquí no, es espontáneo, porque, no, digo, y ahora sí que tampoco, es que a mí me vale la verdad, porque, pues, ¿cómo? Pues, todavía si dijéramos que, ¿cómo se llama? Ahora sí que, si a esas vamos, bueno, yo me recuerdo que, ahora sí que, no, pues ¿cómo? Tampoco, o sea, no, a la brevedad, ¿verdad? No, bueno, pues, o sea, yo digo, tampoco, porque digo, no, y bueno, ¿no? Cuánta muletilla, qué forma defectuosa de expresarnos. Y la idea que queremos expresar cabe en 1 centímetro cuadrado, pero necesitamos 20 centímetros cuadrados para acomodar esa idea pequeña y llenarla de paja, O sea, sí digo, ¿verdad, no? Y bueno, porque como les digo, hoy inicia, el hoy inicia. ¿Por qué carambas no decimos hoy se inicia? Les repito esta noticia. El ladrón corrió. Detrás de él, pistola en mano, corrió el gendarme. El ladrón corrió e inició la balacera. Más adelante dice, iba desarmado. ¿Cómo inició la balacera? El ladrón corrió e inició la balacera. No, en la redacción defectuosa quiso decir, o debió haber dicho, el ladrón huyó y se inició la balacera. Ahora sí, se inició una balacera, pero el ladrón huyó e inició la balacera. No, él no la inició. Falta el se, esa partícula, se inició. ¿Por qué decir el disparate a la brevedad? Es a la brevedad posible, porque a la brevedad no dice nada. Esto no es que nosotros hablemos tan mal, es que al escuchar lo mal que hablan los no comunicadores, sino directores, conductores de programas de radio y televisión, al oírlos, nosotros hablamos igual. Como les digo, tenemos el pensamiento secuestrado, y la forma de decir nuestro pensamiento, de hablar, de dar forma a nuestro pensamiento, es este lenguaje defectuoso que les escuchamos a los conductores de radio y televisión. Recuerdo hace poco iba yo a Radio UNAM y escuchaba algún programa de radio, y un tipo que daba el frenón después de hablar, porque bueno, los maestros, porque esos maestros son unos vándalos, porque y friégale con el o el chicotazo de romper una frase. Yo voy caminando o sea, la avenida fulana, yo voy caminando muy tranquilo, o sea, cuando en eso viene el o sea o el son chicotazos que rompen el espinazo de esa frase y la mutilan, y se oye dolorosamente esa mutilación, porque yo iba manejando tranquilamente, los maestros se interponen, y entonces, o sea, ¿no? Chicotazos contra el lenguaje, chicotazos de esos ignaros, incultos, que son los modelos de una masa social, de una masa, de las masas,
que absorben tanta tontería, tanta mugre, tanta suciedad y hacen de su forma de hablar algo aberrante. No, dice. No, sí, le digo. Para esto ya habíamos... ay, ay, ay. Ah, mi gente. Tengo una obra de teatro en donde el cónsul de alguna ciudad norteamericana, cuando ve a los indocumentados en la cárcel y que son medio traviesos, tiene esa expresión: a paisas, ¿cuándo se les quitará lo paisas? En fin, lo que pude haberles dicho al final de los talleres, tanto de lectura como de teoría política, lo dije en un principio. Por ahora voy a obsequiar a todos ustedes el testimonio de mi silencio. Pero véanme la cara mañana, 6 de la tarde, aquí mismo, a ver de qué les hablo mañana. Música y hasta entonces. Ya.